Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este tutorial vamos a estar abordando básicamente lo que es un análisis específicamente del decreto 367 del 2020 referente a la cobertura de RT en respecto del COVID-19. Bien, esto es una ampliación del tutorial anterior que nosotros habíamos subido, que yo subí específicamente en la página Universo Jurídico Laboral Argentino, donde los invito a que puedan sumarse, como también en el grupo público tutorial o tutoriales, orientación y capacitación jurídica La Matanza, también van a tener todos los tutoriales actualizados. Bueno, para empezar, básicamente lo que quiero mencionar respecto a esta cuestión, que me parece muy importante, claramente estamos hablando de la salud de muchos trabajadores que están claramente expuestos a un virus, obviamente invisible, que bueno, hoy por hoy sabemos que no hay una cura en toda esta cuestión y que bueno, realmente ha cambiado el paradigma de todo lo que es a nivel mundial, ¿no? Donde seguramente vamos a tener que empezar a, de alguna forma, vamos a tener que claramente adaptarnos a muchos cambios porque nada va a ser igual, pero para no, digamos, irme del tema a tratar en este tutorial, lo que quiero mencionar en primer lugar es que no hay dentro del DNU 367 de este año, no se incorpora, como muchas veces veo que de alguna forma se dice, se incorporó al COVID-19 como enfermedad profesional, no fue incorporada dentro del listado de enfermedades que cubre la ART. Esto en primer punto lo tenemos que tener en cuenta, porque si no vamos a empezar con una concepción errónea. Vamos a analizar igual el decreto, que es lo que nos dice, pero no hay un reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional. Eso no existe, ¿sí? En primer punto. Sí, considero que nada impedía que se pudiera haber incorporado al COVID como enfermedad profesional, como se hizo en su momento oportuno con el mal de Chagas, con el tema del hantavirus, que fueron incorporados al listado de enfermedades por el decreto 1167 del 2003. Asimismo, también en el decreto 49 del año 2014 se incorporaron las varices primitivas, se incorporó a la hernia inguinal directa mixta, también a la hernia discal lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario y en definitiva podía haberse incorporado. Pero bueno, no vamos a hablar sobre lo que de alguna forma no fue, sino vamos a hablar específicamente y vamos a tratar lo que en definitiva termina regulando este decreto de necesidad de urgencia 367 del 2020, en donde vamos a ver que vamos a tener específicamente aquí una cuarta categoría. ¿Por qué me refiero a cuarta categoría? Porque sabemos que la RT cubre contingencias de accidentes de trabajo, cubre también accidentes in itinere, cubre las enfermedades profesionales, y dentro de las enfermedades profesionales tenemos aquellas que se encuentran listadas dentro del decreto 658/96, que obviamente las ART las van a cubrir porque, repito, están netamente dentro del listado. Luego tenemos a las enfermedades no listadas, que van a tener que de alguna forma, por así decir, vamos a tener que recurrir a un procedimiento administrativo para que las mismas puedan ser de alguna forma reconocidas como enfermedades de tipo profesional, y ese es el procedimiento que está estipulado en el artículo 6, apartado 2, inciso B de la ley 24.557, y también respecto al decreto que regula toda esta cuestión, que es el 1278 del año 2000. Y luego de las enfermedades listadas, de estas no listadas, tenemos ahora las enfermedades presuntivamente, que es lo que de alguna forma introduce también este DNU 367 del año 2020. España, sin ir más lejos, reconoció al COVID, por ejemplo, como enfermedad de tipo profesional, que vemos que en otros países de alguna forma directamente lo han incluido. En nuestro caso particular vamos a ver que claramente eso no ocurrió, y específicamente vamos a hacer una diferenciación específicamente acá en esta cuestión, y perdón esta redundancia. En el artículo primero se reconoce al COVID-19, ¿sí?, como una enfermedad presuntivamente profesional para aquellos trabajadores que realicen actividades esenciales dentro de las que se encuentran en el artículo 6 del DNU 297 de este año. Bien, cuando hablamos es enfermedad presuntivamente, por lo cual implica que se va a tener que probar de que esa enfermedad en cierta forma es profesional. Y el artículo 1 de este decreto de necesidad de urgencia que estamos analizando, el 367 de este año,
nos remite al artículo 3 del mismo decreto y dice que, bueno, para poder de alguna forma probar esa enfermedad que se entiende que es presuntivamente profesional, se va a tener que recurrir justamente al procedimiento administrativo de comisiones médicas, es decir, a la Comisión Médica Central, y tendremos que allí, y será el órgano, es decir, la Comisión Médica Central, la que va a determinar, en definitiva, si esa enfermedad es profesional o no. Lo cual, volvemos a lo mismo, en definitiva, el trabajador tiene que subirse a este trámite burocrático administrativo para poder lograr la cobertura. La verdad, lamentable, lo considero innecesario, por eso vuelvo a repetir y hacer énfasis de que empecemos a articular mucho en esta cuestión el tema de los amparos y las medidas autosatisfactivas, porque la salud no puede esperar, las comisiones médicas hoy no funcionan, tienen guardias mínimas y por más que funcionan, por más que las mismas funcionen, no consideran que sean el medio expeditivo y rápido para que el trabajador logre la cobertura inmediata de, en este caso, de la ART. Estamos hablando netamente de la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, acá tenemos que articular el artículo 1 del DNU 367 con el artículo 3 respecto a aquellos que realizan actividades de tipo esenciales. Ahora, ¿qué ocurre con los trabajadores de salud del artículo 4? Bueno, en el caso de los trabajadores de salud, allí se establece una presunción iuris tantum y se entiende que el personal de salud, de alguna forma, sí, cuando hablo de esto de presunción, de iuris tantum, me refiero específicamente a que existe, o de alguna forma lo que habla en el decreto, es que hay un nexo causal directo e inmediato con las tareas que desarrollan. Por eso es que se dice que, vuelvo a repetir, la presunción e iuris tantum. No es una presunción tampoco iure ad iure, de pleno derecho. Cuando es iuris tantum, sabemos que admite prueba en contrario. Bien, eso tengamos en cuenta, pero por lo menos el nexo causal, en el caso del personal de salud, que está dentro del artículo 4, es un nexo causal, por así decirlo, directo e inmediato. Bien, ese es el punto para que, bueno, también tengamos en cuenta. Pero siempre volvemos a lo mismo, que son las comisiones médicas las que en definitiva tienen la última palabra para decir, sí, esta es una enfermedad de tipo profesional y tiene que ser cubierta por la ART. Lo cual claramente ahí vemos lamentablemente el problema a esta cuestión. ¿Sí? Porque, bueno, como vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con todo el trámite burocrático administrativo de las comisiones médicas. Bueno, en cuanto al tema de lo que es el financiamiento, el DNU lo que nos dice que el financiamiento va a estar a cargo del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que ha sido creado por el decreto 350 del año 96, y se va a hacer cargo de todas las prestaciones dinerarias en especies, ¿sí?, respecto de aquellos trabajadores que realicen las actividades esenciales previstas en el DNU 297, y que este financiamiento de este fondo fiduciario que va a cubrir todas estas prestaciones va de alguna forma a durar durante 60 días, ¿sí? Después, la aplicación, me refiero de lo que sería temporal, estamos hablando en el tiempo, en cuanto al fondo fiduciario, va a cubrir 60 días después de finalizado el aislamiento preventivo social y obligatorio. En cuanto a la vigencia temporal del DNU, que estamos tratando, está previsto en el artículo 7 y nos dice que de alguna manera este DNU se va a aplicar para todas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la vigencia del DNU 297 de este año, que justamente es del 19 de marzo del 2020, es decir, del 19 de marzo en adelante. Bueno, con respecto a una discriminación arbitraria que hace el DNU, que lo tengo que mencionar porque me parece fundamental, es el hecho de que en el caso del personal, específicamente de salud, nos dice en esta cuestión de que esta presunción, por así decirlo, que estamos mencionando, de iuris tantum, que repito, admite prueba en contrario, donde de alguna forma el nexo causal es directo e inmediato con las tareas que desarrolla el personal, repito, de salud, va de alguna forma a, en este caso, a extenderse, por así decirlo, ¿sí?, hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria que ha sido determinada por el decreto 260 de este año, más otros 60 días. El decreto 260 de este año, que ha sido publicado el 12 de marzo del presente,
amplió por un año la emergencia sanitaria, por lo cual hasta lo que sería el 12 de marzo del 2021. Si tenemos en cuenta este plazo de 60 días, entendemos que en el caso del personal de salud, de alguna forma, toda esta presunción que establece el artículo 4 va de alguna forma a regir hasta lo que sería el 12 específicamente de mayo del 2021. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que realizan tareas de tipo, actividades de tipo esencial? Bueno, acá lo que nos dice específicamente es que esto que se entiende como enfermedad presuntivamente profesional, de alguna forma, va a durar más que nada, y acá es donde yo entiendo que está claramente la discriminación que hace en esta cuestión, que no me parece del todo correcto, es que va a durar hasta, en este caso, lo que dure, en cierta manera, el aislamiento preventivo social obligatorio, es decir, que esta presunción así a probar, que establece el 1 de enfermedad presuntivamente profesional, durará, en el caso de aquellos trabajadores que realicen actividad esencial, duran lo que dure, en definitiva, la cuarentena, lo que dure el aislamiento preventivo social y obligatorio, lo cual ahí es donde yo veo que se hace esa discriminación, porque claramente, obviamente que en el caso del personal de salud, el agente 1 se encuentran claramente más expuestos, pero no menos cierto es que aquellos que realizan actividades esenciales también están obviamente expuestos a factores de riesgo. Entonces, la verdad que considero que es un despropósito esta discriminación que hace de alguna forma el decreto de necesidad y urgencia entre el personal de salud con aquellos que realizan actividades esenciales, y considero que en definitiva ambos directamente se tendría que haber extendido esta cuestión de la misma forma uniforme para ambos hasta que se finalice la emergencia, en este caso sanitaria, que sería hasta el 12 de mayo del año 2021, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde encuentro lamentablemente una complicación en esa cuestión. Respecto a otro tema que también quiero mencionar en cuanto al personal de salud, es que hay un vacío legal, puesto que de alguna forma el artículo 4, cuando nos habla del personal de salud, específicamente de que las ART se van a hacer cargo, obviamente, de todo lo que son las prestaciones, porque justamente está acreditado el nexo causal directo e inmediato, ¿sí? Repito, presunción que admite prueba en contrario, pero el tema es que nos habla de aquellos, obviamente, personal de salud que se encuentre claramente en una situación registrada, pero aquellos que se encuentran bajo figuras de contrataciones que son simuladas, ilícitas, de fraude laboral, como son ya sea específicamente lo que tiene que ver con locaciones de servicio, locación de obra, becas, pasantías, monotributos. ¿Qué pasan con todo ese personal de salud que está dentro de esas figuras de contrataciones ilícitas? Lamentablemente no están dentro de la cobertura de ART porque el DNU nada dice. Entonces esos trabajadores van a tener que recurrir primeramente a la justicia. ¿Para qué? Para que primeramente de alguna forma se le reconozca la relación laboral, porque acá claramente nos encontramos con un caso de fraude laboral. Ahí también me hace mucho ruido. Y encima, por una cuestión que ahí también es lo que veo bastante ilógico, en el tema de que el artículo 8 del DNU 297 de este año dice que se le va a garantizar el goce íntegro de las remuneraciones a todos los trabajadores del sector privado, inclusive también a todas las distintas figuras de contratación que existan, becas, pasantías, locaciones. Se le garantiza el goce íntegro de las remuneraciones, la intangibilidad salarial, pero sin embargo, en la cuestión de salud, los mismos, el DNU no los incluye. Bueno, ahí lamentablemente lo encontramos también otro bache que será, esperemos que dentro de las distintas otros decretos de necesidad pueda zanjar este vacío u otro tipo de resoluciones por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, para no irme muy lejos de todo este tema, porque la verdad que es bastante, aunque parezca ser poco, en realidad el decreto dice mucho más de lo mismo, en realidad, ¿sí? en esta cuestión de lo que vamos analizando, pero quiero que también tengamos en cuenta el artículo número 2, donde nos habla de la cobertura de la contingencia a cargo de las ART, que en definitiva tienen que brindar todas las prestaciones dinerarias, médicas que nosotros conocemos, y que el trabajador tiene que realizar la denuncia y acompañar, acá viene el tema, un diagnóstico emitido por la entidad autorizada, ¿sí? Que son muy pocas,
respecto de las que testean la contaminación, ¿sí? Y certifican la enfermedad. En Capital tenemos, por ejemplo, al hospital, en este caso Malbrán, y hay muy pocas entidades que de alguna forma realizan este tipo de test, ¿sí?, de contaminación y certifican en cierta forma la enfermedad, en este caso el COVID-19, por lo cual esto va a provocar toda una demora para que el trabajador pueda acceder a las prestaciones médicas y dinerarias que en este caso le tiene que otorgar la RT. Yo considero que en este caso del artículo 2, cuando nos habla de la cobertura de la contingencia, en vez de tirarle toda, discúlpeme la palabra, la pelota al pobre trabajador, en esta cuestión de tener que de hacer la denuncia correspondiente y acompañar el diagnóstico por una entidad de que se encuentre autorizada, que encima son pocas y están saturadas, considero que en realidad la forma más fácil hubiera sido que la RT a través de sus prestadores directamente pueda, en cierta forma, constatar la existencia de la enfermedad y no de alguna forma hacer este pase de pelota al trabajador, que justamente lo que está necesitando es la cobertura inmediata de la RT. Y lógico. Pero bueno, es otra crítica también para tener en cuenta en este punto. Bueno, por otro lado, no quiero olvidarme de ningún tema. Recordemos específicamente que las vías de reparación, ¿sí?, en este caso que tienen los trabajadores, que en este caso hayan contraído, ya sea, estamos hablando tanto personal de salud como aquellos que realicen actividad esencial, tienen la vía tarifada, sistémica, contra la RT, tienen la vía autónoma del 75 de la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo contra el empleador cuando el mismo haya incumplido las normas de seguridad e higiene, y también tenemos a la vía civil de reparación integral. Estas tres vías, tengamos en cuenta que conforme el fallo Yosco, nadie impide que el trabajador pueda realizar el reclamo contra su RT y solicitar la diferencia al empleador si demostramos obviamente que el mismo incumplió con, repito, las normas de seguridad e higiene, que no cumplió con con el deber más importante que tiene, que es el deber de garantizar y velar por la integridad psicofísica del trabajador. Bien, eso es lo que les pido que puedan leer el fallo Yosco, que me parece importante. El hecho de que cobre la tarifa sistémica no impide que el trabajador no pueda hacer el reclamo correspondiente al empleador si el mismo incumplió. Obviamente tendrá que probar los presupuestos de responsabilidad civil, si el factor subjetivo, factor objetivo que se trate, el daño, el nexo causal, antijuridicidad, perfecto. Pero nada obsta a que pueda realizar ese tipo, en este caso, de reclamo, más allá de cobrar por la tarifa, porque repetimos, el reclamo sistémico es tarifa, es decir, me lo indemniza el trabajador de su incapacidad laborativa, pero no lo indemniza respecto a las otras dimensiones que el mismo queda afectado, es decir, en lo que tenga que ver en un sentido amplio, ¿sí? El trabajador no solo es trabajo, no lo podemos mirar solamente de un punto de vista como si fuera una mercancía, el trabajador es una persona y es un sujeto de tutela, por lo cual tiene que ser, como es sujeto de tutela especial, de alguna forma la reparación tiene que ser de tipo integral, una reparación plena, que de alguna forma cubra no solamente la reparación del daño que se le causa en cuanto a su faz laborativa, sino desde la faz, ya sea familiar, social, cultural, deportiva, etc. Tenemos que acostumbrarnos a verlo al trabajador como lo que es, como una persona, como un ser humano. No, vuelvo a repetir, como una mercancía, porque en la tarifa entendemos al trabajador como si fuera, de alguna forma, el brazo es esto, vale tanto, la mano vale tanto, y no es de esa forma. Para eso nos tenemos que remitir justamente a lo que la Corte se ha pronunciado en el fallo Aquino, ¿sí?, que me parece fundamental para poder fundamentar este tipo de reclamos, ¿sí? Por otro lado, en este caso lo que quiero que también tengamos en cuenta y a modo de terminar este tema, es que el nuevo listado de la OIT incorpora enfermedades profesionales como son las causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, además de los que tengan origen respiratorio y de la piel, trastornos del sistema osteomuscular, cánceres profesionales, trastornos mentales y de comportamiento, lo cual fue ratificado por el convenio 155 de la OIT, ¿sí? La Argentina ratifica el convenio 155, repito, de la Organización Internacional del Trabajo, y también el protocolo del año 2002 sobre seguridad y salud. Cuando ratifica la Argentina el convenio 55 de la OIT, lo ratifica por ley 26.694 en el año 2011, en este caso que fue sancionado por el propio Congreso Nacional, por lo cual este convenio 155 de la OIT sobre marco promocional para la seguridad, en este caso, y el trabajo, es fundamental porque nos establece aquí
si ustedes hacemos la lectura del artículo 1 y 3 de la definición que nos da de enfermedad profesional, es una enfermedad profesional definida en sentido amplio, no solamente que el nexo causal de la enfermedad con las tareas, también cuentan aquí los factores de riesgo, que son fundamentales también, que pueden ser físicos, químicos, biológicos y demás. Es un sentido mucho más amplio la definición que nos da el convenio 155 de la OIT, que como yo mencioné anteriormente en el tutorial, es una norma supralegal que está por encima de nuestro ordenamiento jurídico interno y es infraconstitucional porque está por debajo de la Constitución y que muchas veces nosotros no la mencionamos o no le damos la operatividad que tiene que tener, por lo cual no debemos de alguna forma mirar de alguna manera con un enfoque restringido en cuanto a la definición de enfermedad profesional, sino con un sentido amplio que en definitiva está tutelado de alguna forma por la Organización Internacional de Trabajo, ¿sí? Como repito, como norma supralegal en este convenio 155, en donde la propia OIT dice específicamente que se tienen que reconocer aquellas enfermedades profesionales donde se pueda probar la exposición de los agentes de riesgos, ¿sí? De los distintos factores de riesgo, porque puede ser uno o más también, que resultaran de las tareas laborales desempeñadas y las enfermedades contraídas por los trabajadores. Bueno, espero que este tutorial le haya sido de utilidad y cualquier cosa, otra cuestión que también quiero resaltar, los estaré viendo el día lunes, en este caso a las 15 horas, a través de mi cuenta en Instagram en vivo, donde estaremos hablando de la segunda parte de ART en cuanto al procedimiento judicial en capital y en provincia con las diferencias en ambas jurisdicciones. Último punto que no quiero dejar de lado es que las prestaciones en especies, en este caso, son irrenunciables, por lo cual, en el caso de que la ART lo intime al trabajador durante este periodo de la cuarentena a tener que realizar tal tratamiento y el mismo no se puede trasladar por una cuestión porque se encuentra dentro de los grupos de riesgo, lo que fuere, jamás ello, porque me ha llegado mucha duda, jamás ello puede implicar en modo alguno abandono del tratamiento. Volvamos a los principios protectores del derecho laboral y renunciabilidad de los derechos. Les mando un saludo a todos y espero que les haya sido de utilidad este tutorial y nos veremos en la próxima. Un beso a todos.